Conquista está trayendo a tu vida mucho más de lo que pedías. Conquista. El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. Esta emisora comunitaria no se hace responsable de los conceptos emitidos en el siguiente programa. La responsabilidad solo pertenece a sus productores y moderadores. La Iglesia Senda Reformada, con el apoyo de la Iglesia Reformada en América, RCA, presentan Pura Letra, la Reforma Continúa. Conversaciones, exposición bíblica, credos y confesiones acerca de nuestra fe, acompañado de la mejor música. Conducido por Anthony Gamaliel Velasco, porque los tiempos de cambios requieren reforma. Solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Ahora con visión reformada. Ya comienza Pura Letra. Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que tiene en sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que tiene sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que siente sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi
rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que siente su brazo. El creador de los cielos. ¡Vamos! Muy buenas tardes, tenga toda la audiencia de Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. Bendiciones en Cristo para todos ustedes. Damos inicio al programa Pura Letra, la Reforma Continúa. Este programa llega a ustedes por la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo a través de esta emisora. Estamos transmitiendo desde Cartanal, municipio Independencia, Valles del Tuy, Estado Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela. También llegamos a ustedes gracias al apoyo de la Iglesia Senda Reformada, la primera iglesia bajo la cobertura de la Iglesia Reformada en América, la RCA, con la pastora María de Chacín. Estamos ubicados en el sector Brisas de Cartanal, en la calle Urdaneta. Y hoy, bueno, tenemos la bendición y el inmenso placer de producir para ustedes en la edición, postproducción y controles, Legna Pérez. En la coordinación de la estación, el pastor e ingeniero Jackson Manegas. En la dirección general, la licenciada Geraldine Acosta de Moncada. Y quien tiene el gusto de hablarles, Anthony Gamaliel Velasco, certificado de locución número 61.411 en YouTube, TikTok e Instagram como @puraletra_RCA. Quien tiene el gusto de saludarles diciendo: solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. De esta manera enviamos un cordial saludo a todos aquellos que están sintonizando en este momento y a toda la audiencia de Conquista que puede estar siguiéndonos más allá de nuestras fronteras. Bueno, el programa Pura Letra tiene como misión colaborar con la instrucción bíblica del pueblo de Dios mediante la exposición amena, sencilla, pero sustanciosa de todo el consejo de Dios. Ejercer la apologética de la fe en un mundo contrario a Cristo y compartir, en este caso, la teología reformada o las llamadas doctrinas de la gracia. En esta nueva temporada de Pura Letra estamos con visión reformada. Por eso el lema, la reforma continúa. Además, tiene como visión ser un espacio radial que ofrezca contenido bíblico que contribuya al crecimiento del cuerpo de Cristo, tanto en lo escritural como en lo teológico, y ser un agente que coopere en la unidad entre hermanos, no generando divisiones en aspectos que son generales doctrinalmente hablando y que al final del día pues no tienen nada que ver con lo fundamental de la fe. Como dijo Richard Baxter, en las cosas necesarias, la unidad; en las cosas dudosas, la libertad; en todas las cosas, la caridad. Repito esas palabras de Richard Baxter que bien haríamos en aprender e internalizar en nuestros corazones, en nuestra mente a la hora de discusiones que son en algunos casos vanas, en otros casos con sus razones. Pero él dijo lo siguiente, ¿no? Y es el equilibrio al que podemos llegar. En las cosas necesarias, la unidad; en las cosas dudosas, aquello en lo que la Biblia guarda silencio, la libertad; pero en todas las cosas, la caridad, es decir, la piedad cristiana. Bueno, pueden ponerse en contacto con este espacio mediante la mensajería de texto a través de mi número personal, el 0424-172-5623. Y el número de la estación, el +58
414-239-9434. Ok. Número de la estación, y nos pueden seguir en la www.conquista.ghmedios.com. Bien, vámonos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. Caminando por la ciudad se encontraba Juan drogado, no podía ni caminar, solo pensaba dónde iría a robar. Desesperado se preguntaba cómo podía desatar esa fuerza que lo movía, lo dominaba hacer el mal. De repente le apareció un joven y una Biblia le entregó. Toma, muchacho, busca en ella tu libertad, fuente de paz. Juan alaba al Señor, Juan rompió esas cadenas, si en él hubo ese cambio, en esta hora te toca a ti. Juan alaba al Señor, Juan rompió esas cadenas, y en él hubo ese cambio, en esta hora te toca a ti. Por la ciudad va Juan, emocionado, compartiendo las maravillas que Jesucristo hizo en su vida, repartiendo pequeñas Biblias, testificando que allí sí hay vida. A sus amigos encadenados por esos vicios y la maldad. Juan alaba al Señor, Juan rompió esas cadenas, si en él hubo ese cambio, en esta hora te toca a ti. Juan alaba al Señor, Juan rompió esas cadenas, si en él hubo ese cambio, en esta hora te toca a ti. Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y nuestros canales de WhatsApp y Telegram como Pura Letra RCA. Soli Deo Gloria. Bien, son las 2:15 de la tarde, hora de Venezuela. Estamos en su espacio radial Pura Letra por Conquista 106.5 FM. Recordando los números de contacto con esta emisora y este espacio, el de la estación, el más 58 414
239-9434. Mi número personal es el 0424-172-5623. Y nos pueden sintonizar también más allá de nuestras fronteras por la www.conquista.ghmedios.com. En este momento estamos haciendo una prueba a través de nuestro canal de YouTube Pura Letra RCA. Estamos transmitiendo simultáneamente por este medio, con la diferencia que, bueno, como es un periodo de prueba, no están escuchando el audio cada vez que vamos a un corte musical, ni tampoco lo que se emite en las cortinas, solamente el puro audio. Cuando vamos a un corte musical en el canal de YouTube, pues no escuchan esa parte. Recuerden, estamos en periodo de prueba, pero nos pueden seguir por allí. Hay mucho más contenido de este servidor y de otro tipo de contenido que pueden apreciar allí. Es el canal de YouTube Pura Letra RCA. Así que bueno, ya vamos a entrar en materia. Y vamos con la sección Credos y Confesiones. Como somos reformados, pues vamos a hablar un poco de qué es lo que nosotros creemos en este espacio, qué es lo que estamos enseñando en la congregación de la Iglesia Senda Reformada, en este caso el sector Las Brisas. Vamos acá a continuar con el artículo número 4 que corresponde al día de hoy, de la Confesión Belga de 1561. Esta confesión fue redactada principalmente por Guido de Bresse en compañía de otros pastores. Y como ya dijimos en el primer programa de este espacio, pues fue una confesión que buscó ser presentada al rey de España, que en ese momento ejercía dominio sobre los Países Bajos, con la finalidad de demostrar que los cristianos no eran ningunos rebeldes, que no cantaban en contra del Estado, del poder, sino que querían ejercer su fe con libre conciencia, y lo que hicieron fue como una medida de darse a conocer que era lo que realmente creían, era justamente la confesión de fe, y por eso redactaron esta confesión en el año 1561, y Guido de Bresse, pues, fue uno de esos que cumplió la máxima de la escuela de Juan Calvino, llamada la escuela de la muerte, porque los que salían de allí, que iban a Europa a predicar el evangelio, pues eran martirizados. Por eso se le conoció como la escuela de la muerte. Bien, vamos a leer qué dice el artículo y a explicarlo brevemente. Artículo número 4, y en esta sección entramos sobre los libros canónicos, que es justamente el nombre del artículo, los libros canónicos. Dice el artículo: tenemos la Sagrada Escritura en dos libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y los llamamos libros canónicos porque contra ellos no hay nada que objetar. A estos se les enumera en la Iglesia de Dios de tal modo siguiente: libros del Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés, a saber, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el libro de Josué, de los jueces y Ruth, 2 libros de Samuel y 2 libros de los reyes, 2 libros de las crónicas llamados Paralipomenos, el libro de Esdras, Nehemías, Esther, Jod, los Salmos, 3 libros de Salomón, a saber, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, los 4 profetas mayores, que son Isaías, Jeremías con sus lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los 12 profetas menores, es decir, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y los del Nuevo Testamento son los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De los Hechos de los Apóstoles, las 14 cartas de Pablo, o sea, a los romanos, 2 a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, 2 a los tesalonicenses, 2 a Timoteo, a Tito, a Filemón y a los hebreos. Las 7 cartas de los otros apóstoles, a saber, las cartas de Santiago, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan y la carta de Judas, y finalmente el Apocalipsis de Juan. Quiero hacer un comentario aquí sobre uno de los libros que se menciona que se le atribuye a Pablo, y es la epístola a los hebreos. Algunos dicen que no es una epístola sino una homilía, es decir, un discurso presentado
como una predicación. Dicen que el libro de los Hebreos tiene esa particularidad porque no tiene saludo inicial, sino que va directamente al grano, al mensaje, ¿no? Pero en cristianos de la iglesia primitiva, algunos le atribuían la autoría al apóstol Pablo, otros se la atribuían a Bernabé, y había ese debate, ¿no? O sea, no hay una certeza absoluta de quién fue el que lo escribió, pero aquí en este artículo, pues, ellos siguiendo esa tradición, pues, le atribuyen la autoría al apóstol Pablo. Pero es algo, como dice el lema que leímos de Richard Baxter, es una cosa dudosa y hay libertad de pensamiento. No hay que ser dogmático ni rajatabla y decir, no, lo escribió Pablo y punto. O lo escribió Bernabé, que era un levita natural de Chipre, según el libro de los Hechos, o de acuerdo con lo que dicen los libros de los Hechos, y que conocía muy bien lo que son las labores del sacerdocio, porque el libro de Hebreos, o la epístola a los Hebreos, pues habla mucho de lo que es el templo y el sacerdocio, y por lo tanto es presumible que un levita lo haya escrito. Y siendo Bernabé un acompañante del apóstol Pablo, pues entonces está ese debate. Pero lo que enfatiza este artículo es que se define cuáles son los libros que nosotros tenemos como canónicos, como inspirados, de los cuales no hay nada que objetar, como lo dice el artículo claramente. Contra ellos no hay nada que objetar. Y esto es lo que enseñamos nosotros, lo que nosotros creemos como Iglesia Reformada, en cuanto a cuáles son los libros de las Escrituras. Es decir, los mismos libros que tiene un pentecostal o alguien que no sea reformado, los tenemos nosotros en nuestras Biblias. Ni más, ni menos. Bien. 2:21 de la tarde. Estamos en su espacio de radial Pura Letra. Más 58 414 239 9434. El número de la estación. Mi número personal, el 0424 172 5623. Nos puede sintonizar en la www.conquista.ghmedios.com. Vámonos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba, porque Él triunfó, porque Él vive, no temo al mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. Grato es mirar a un tierno niño, frotar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, no temo al mañana. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él.
Bien, 2:25 de la tarde, estamos en el espacio radial Pura Letra. La reforma continúa. Y bueno, en la parte anterior estuvimos conversando sobre el artículo número 4 de la Confesión Belga de 1561 acerca de los libros canónicos. En esta parte del programa vamos a compartir uno muy parecido o que viene con la misma línea del anterior, el número 5, que se titula La autoridad de las Escrituras. Un artículo bien breve, pero muy importante a la hora de definir qué es la palabra de Dios para nosotros. Dice el artículo 5: únicamente a estos libros aceptamos por sagrados y canónicos, para regular nuestra fe según ellos, para fundamentarla en ellos y con ellos confirmarla. Y creemos sin duda alguna todo lo que está comprendido en ellos, y eso no tanto porque la Iglesia los acepta y los tiene por tales, sino sobre todo porque el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestros corazones que son de Dios, y porque también tienen la prueba de ello en sí mismos, cuando advertimos que los ciegos mismos pueden palpar que las cosas que en ellos se han predicho acontecen. Este artículo define muy bien que los tenemos por autoridad, por sagrado, por canónicos, porque el mismo o los mismos libros dan evidencia de tal autoridad. Los libros que ya citamos en el corte anterior, los del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestros corazones que son de Dios, porque tienen la prueba en ellos. O sea, como dicen hoy en día, tienen la carga de la prueba de que ellos evidencian de que son sagrados, son canónicos, de que no hay alteración ni contradicción en ellos, y por eso son sagrados y son libros canónicos, es decir, regla de fe y conducta. Eso lo dice el artículo número 5 de la Confesión Belga de 1561, la autoridad de las Escrituras. Y finalmente vamos a leer el artículo número 6, que va en línea también con estos dos que acabamos de leer. El artículo número 6 se llama La diferencia entre libros canónicos y el apócrifa, es decir, los pseudoepígrafes. Dice: a estos santos libros los distinguimos de los apócrifos, que son los siguientes: el tercero y cuarto libro de Esdras, el libro de Tobías, Judí, el libro de sabiduría, Eclesiástico, Barú, lo que se ha añadido a la historia de Esther, la oración de los 3 mancebos en el fuego, que es una adición del libro de Daniel capítulo 2, la historia de Susana, la de Bel y el dragón, que también son adiciones al libro de Daniel, la oración de Manasés y los 2 libros de los Macabeos. Pero fíjense lo que dice este artículo, ¿no? La iglesia podrá leer estos libros y también tomar de ellos enseñanzas en tanto en cuanto estén de conformidad con los libros canónicos, pero carecen de poder y autoridad para apoyar en ellos algún artículo de la fe o de la religión cristiana, pues podrían disminuir o contradecir la autoridad de los libros sagrados. Fíjense que aquí se mencionan los libros y dice que la iglesia los puede leer, o sea, no es algo que se prohíba, que así de manera dogmática, no los lea, como pueden haber en algunos círculos ese tipo de imposiciones, y tomar de ellos enseñanza. Por ejemplo, en el libro de Eclesiástico, si no me equivoco, recuerden que estos libros fueron escritos en el periodo entre Malaquías y Mateo, lo que se conoce como el periodo intertestamentario, donde también se le llama el silencio de Dios, porque no hubo profeta en ese tiempo que hablara, ni mucho menos que escribiera. Y durante ese periodo, dice el libro de Eclesiastés, no recuerdo el capítulo, ustedes disculpen, que como no había profetas y los sacerdotes necesitaban saber la voluntad de Dios, empezaron a leer la ley de Moisés y los profetas. Y esto es algo que deberíamos hacer el día de hoy cuando se tiene dudas de qué hacer en X o Y circunstancias de nuestras vidas, y no buscando por allí como adivinos los oráculos de profetas que nos digan las palabras de Dios cuando tenemos 66 libros que nos pueden leer. Entonces ahí se cumple en ese detalle, en ese relato del libro de Eclesiástico, esa máxima de que se pueden leer y tomar enseñanzas de conformidad. ¿Qué enseñanza se puede rescatar de este libro de Eclesiástico, de este apócrifo?
que justamente nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando tenemos dudas acerca de la voluntad de Dios, acudir a la palabra de Dios como máxima autoridad. Entonces, de alguna u otra manera hay enseñanzas, pero lo que no se puede hacer es establecer doctrinas en ellos porque, como son libros de dudosa inspiración, pueden contradecir las enseñanzas de la doctrina ortodoxa. Más sin embargo, se puede, como este caso, tomar ese tipo de ejemplos que debe la iglesia, debe la iglesia practicarlos al día de hoy, ¿no? No está buscando como divinos oráculos en pseudoprofetas, sino que la Biblia dice, escrito está. Entonces, como la Biblia dice, escrito está, pues podemos confiar en ella. Y por más torpe que sea, nunca vamos a caer, nunca vamos a alejarnos de Dios. Bien, estos han sido los artículos 4, 5 y 6 de la Confesión Belga de 1561 acerca de la autoridad de la Biblia, de la diferencia de los libros canónicos y el apócrifo, y de cuáles son los libros que nosotros tenemos como canónicos. Bien, más 58 414 239 9434, el número de la estación para establecer contacto con este espacio. El número personal es más 58 424 172 5623 y nos puede seguir en la www.conquista.ghmedios.com. Vamos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra.
Pura Letra presenta su sección Desmontando mitos y otras ficciones cristianas. Bien, en esta sección que bien acaban de escuchar se llama Desmontando mitos y otras ficciones cristianas. Vamos a continuar con una defensa del sistema teológico reformado, es decir, del calvinismo, acerca de cosas que se presumen reales, pero en realidad no lo son. Por eso se llama Desmontando mitos, ¿no? Una de ellas es la doctrina de la elección, que tiene que ver con que Dios desde la eternidad ha escogido a su pueblo. Si ustedes recuerdan las palabras del ángel Gabriel cuando se le aparece a José en sueños, dice que le dice a José: no temas a tomar a María, su mujer, porque lo que en ella está del Espíritu Santo es concebido, y que va a tener un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Está hablando de su pueblo, es decir, que Dios tiene un pueblo de entre la multitud de la humanidad, y fue lo mismo que hizo con Israel en el pasado, en el antiguo pacto. De hecho, los quienes adversan la teología reformada no tienen ninguna objeción cuando se habla de la elección de Israel. Ellos dicen: no, Israel es el pueblo escogido por Dios, y aún en la actualidad lo mantienen, lo certifican, y como dice Edgar Escobar, juran y comen tierra de que así es. Y con ello mueven la vista a un lado con las cosas que suceden en Medio Oriente, ¿no? Pero cuando se trata de la iglesia, no les cabe la doctrina de la elección. Ellos dicen: ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que Dios tenga preferidos? Es la palabra que utilizan. Y que no hay una oportunidad para toda la humanidad, como lo dice Juan 3:16, ¿no? Entonces el asunto está en que no pueden observar la doctrina de la elección en la actualidad, pero no tienen ningún problema al decir que Israel es el pueblo escogido por Dios, ¿no? Hay una contradicción allí, hay una contradicción de pensamiento. O sea, no tienen ninguna objeción para decir que Israel es el pueblo escogido por Dios, el pueblo étnico, pero sí tienen problemas cuando se habla de la iglesia, ¿no? Y eso que en el antiguo pacto esa alianza fue concertada solamente con Israel, con el pueblo étnico. Todos los demás pueblos el resto de los gentiles, de los mortales, estábamos excluidos de ese antiguo pacto, de ese pacto. Es lo que dice el apóstol Pablo en los Efesios, que éramos en otro tiempo, no éramos pueblo, y estábamos alejados de las promesas y de la ciudadanía de Israel, ¿no? Ajenos a las promesas. Pero en la actualidad, en el nuevo pacto, esa alianza se extiende a todas las naciones. O sea que no hay una segregación, sino una ampliación y un cumplimiento de la promesa del antiguo pacto hecha a Abraham. Entonces, algunos leen la Biblia así, al estilo rápido y furioso. Le ponen el nitro a la lectura y van leyendo corriendo, y se les olvida que la doctrina de la elección es bíblica. Si ustedes leen el libro de Génesis, o los que han leído el libro de Génesis, en el capítulo 12 dice, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, ¿no? Ahí vemos una elección. Y después le dice: en Isaac te será llamada descendencia. Y Abraham tuvo 2 hijos estando Sara viva. Con Agar tuvo a Ismael, y con Sara, su esposa, tuvo a Isaac. Pero Dios le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Eso es una elección. Luego pasamos a la vida de Isaac, y cuando tiene a sus hijos Jacob y Esaú, y se le dice a Rebeca: el mayor servirá al menor. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí.
Es decir, Dios eligió a Jacob, que no era el primogénito, por encima de Esaú, que sí era el primogénito, y le dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y en Deuteronomio 6, versículos 1 y 2, y el capítulo 14 también del mismo libro, dice que Dios escogió a Israel para hacerle un pueblo especial de entre todas las naciones. Y más aún, en el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 2, dice que Dios no ha conocido a otro pueblo sino solamente Israel. Doctrina de la elección. Entonces, no hay nada de extraño cuando hablamos nosotros de que Dios elige de manera soberana a un pueblo para sí. Para nada. Dios tiene a un pueblo que Él ha escogido de manera muy especial. De manera muy especial. Entonces tenemos a muchos Toretto, a muchos Brian O'Connor, que leyendo la Biblia de una manera rápida, por a veces querer leer la Biblia o querer llenar una agenda, o simplemente, bueno, se pasan por alto temas como esto, y esto solamente es pinceladas, muestras de cómo Dios elige a un pueblo por encima de las naciones. Bien, esta ha sido la sección de Montando Mitos y otras ficciones cristianas, probando de que la doctrina de la elección se puede encontrar en la Biblia y que Dios escoge a un pueblo para sí de entre las naciones. La buena noticia es que en esta dispensación, en este nuevo pacto, los gentiles estamos incluidos en esa elección. Y todo aquel que cree en Cristo es hijo de Abraham según la promesa, como dice Gálatas 3:21. Y si ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo sé yo si soy o no soy elegido? No. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, esta es la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Usted cree en esas palabras? ¿Usted cree que Jesús es el Salvador, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día? Pues puede confiar en que su fe es genuina, porque aún la fe para creer que Jesús es el Salvador no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios, como dice Efesios 2, versículo 8. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nadie que venga a Cristo en arrepentimiento y fe va a ser rechazado por Él. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. En la condenación eterna, nadie podrá decir, yo vine a Cristo y Cristo me rechazó. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Señor, de una manera salvífica, pues puede tener la seguridad de que es parte de su pueblo. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor, en el sentido salvífico, sino por el Espíritu Santo. Así que bueno, esa es Desmontando Mitos, aclarando que la doctrina de la elección es bíblica. Bien, más 58 414 239 9434, el número de la estación. El personal es 0424 172 5623. Nos puede sintonizar en la www.conquista.ghmedios.com. Y estamos haciendo en periodo de prueba una transmisión por el canal de YouTube Pura Letra RCA. Así que bueno, vamos a un corte musical, identificamos la estación y ya venimos con más de Pura Letra. Si estás cansado de la vida, si estás cansado de soñar, sueños que nunca se realizan, abre tus ojos y ve la luz. Rinde todo a Cristo, Él calma la ansiedad del corazón. Rinde hoy, rinde todo a
Cristo, en Él está la vida y el perdón. Si en tu mente estás confuso, si en tu hogar hay disensión, la unidad que necesitas, Cristo la ofrece en su amor. Rinde todo a Cristo, que calma la ansiedad del corazón. Rinde todo a Cristo, que en Él está la vida y el perdón. Él calma la ansiedad del corazón. En Él está la vida y el perdón. Él calma la ansiedad del corazón. Si en Él está la vida y el perdón. La Reforma hace una breve pausa. Enseguida volvemos con más de Pura Letra. Conquista. Radio joven, adulto contemporáneo. La mejor publicidad está aquí en Conquista 106.5 FM. Más de lo que tú pedías. Ven y únete a nuestra familia cuadrangular. Cada domingo el Centro Cristiano Cuadrangular te invita a congregarte en familia. Puedes asistir a alguna de nuestras dos reuniones, a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Escucharemos palabra de Dios y recibiremos la administración del Espíritu Santo directamente desde el corazón del Padre. Jesús nos enseña que ante los desafíos de hoy debemos orar, predicar el Evangelio y ganar almas para Él. Cristo salva, bautiza con su Espíritu Santo, sana enfermedades y viene por su iglesia. Te esperamos en la doble vía de Cartanal, diagonal al módulo de Barrio Adentro. Centro Cristiano Cuadrangular, restauramos familias para Cristo. ¿Te sientes perdida, triste, desesperada? No te preocupes, hemos llegado. Mujeres al Rescate, el programa radial que tú necesitabas, donde te estaremos brindando entretenimiento, consejos, reflexión, testimonios y mucho más, porque cada mujer tiene una historia. No te lo pierdas, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde por Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. El ranking oficial de la música cristiana. Los MV. Sé que estás conmigo y yo me siento seguro. Los MVs Top 21. Ahora también por Radio Conquista en Venezuela. MVs. En jueves y sábado a las 6 de la tarde. Los MVs, más internacional que nunca. ¿Tú querías más? Conquista te da más.
Te traemos lo nuevo en entretenimiento, las perlas del reino. Conocerás los caminos donde debes andar en consejos, historias, reflexiones y las enseñanzas del reino. Todos los viernes de 4 a 6 de la tarde por Conquista 106.5 FM. Y si tú quieres más, nosotras te damos más. La Iglesia Reformada en América, RCA y Conquista 106.5 FM presentan Pura Letra. Exposición bíblica, credos y confesiones acerca de nuestra fe, acompañado de la mejor música. Conducido por Anthony Gamaliel Velasco. Solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Ahora con visión reformada. Pura Letra. La Reforma continúa. Jueves, 2 de la tarde. Soli Deo Gloria. Se prendió la zarza. Te invitamos a participar del programa radial La Zarza del Monte los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 del mediodía con los pastores Juan y Geraldine Vanegas de Villalba. Porque Dios habló a Moisés a través de una zarza ardiente en el monte Horeb y el fuego de la zarza sigue encendido hoy más que nunca en nuestros corazones. Y se prendió la zarza. Máxima calidad en soluciones de streaming para audio y video. Auto DJ. Emisiones para celulares. Soporte técnico especializado, entre otros servicios. Ingrese a globalhostlife.com y encuentre servicios y planes disponibles a precios competitivos. En Global Host Life ofrecemos 14 días de prueba sin cargo para que pueda experimentar la calidad y estabilidad de nuestro servicio. Visítenos en globalhostlife.com. WhatsApp 0034-696-468-675. Email ventas@globalhostlife.com y en redes sociales somos Global Host Life. Global Host Life. Fin del espacio publicitario. La Reforma continúa en Pura Letra. When something in the deepest part of you is telling you the things you need to do, something in the very heart of you is showing you the things you know are true. You can hear it now, growing stronger now. You feel it reaching out to grip the heart in you. Whoa. And you know it's right, and you know that you need it tonight, and you know you've been running away too long. And you know it's right, and you know that you owe it your life, 'cause you know that He's given His life for you. Somewhere deep inside, when you know it's right, there's just no other place for you to run. And when something deep inside your very soul and mind is begging you to do what must be done, you can heal it now, growing stronger now. Feel it reaching out to grip the heart in you. Oh, and you know it's right,
Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y nuestros canales de WhatsApp y Telegram como Pura Letra RCA. Soli Deo Gloria. Bien, 2:58 de la tarde, estamos en su espacio radial Pura Letra. La Reforma continúa por Conquista 106.5 FM. Seguimos produciendo para ustedes en la edición, postproducción y controles de Egna Pérez. En la coordinación de la estación, el pastor e ingeniero Jackson Vanegas, a quien enviamos un saludo. En la dirección general, la licenciada Yerelina Acosta de Moncada, y que tiene el gusto de hablarles a Antonio Gamaliel Velasco, certificado de locución 61.411, en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA. Solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Bien, más 58 414 239 9434, el número de la estación. El número personal, el 0424-172-5623. Nos puede sintonizar en la www.conquista.ghmedios.com. Bien, vamos a entrar entonces en esta sección del espacio y vamos a hablar de, que es el nombre de esta sección. Hablemos de. Y hoy vamos a hablar acerca de la cadena irrompible. La cadena irrompible, lo que nosotros los reformados llamamos la cadena de oro de la salvación. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, dice de la manera siguiente. Leo en la Reina Valera 1960, como dicen los argentinos. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La cadena irrompible, Romanos 8, 29 y 30. Dice, este pasaje que hemos leído se le conoce como la cadena de oro de la salvación. Tomando en cuenta que en la Biblia el oro representa la divinidad, podemos afirmar que esta cadena está hecha por Dios mismo, lo cual la hace irrompible, asegurando con ello que aquellos que son llamados lleguen al último eslabón de la cadena, es decir, al estado de glorificación. Dice en el versículo 29, que hay una razón por la cual Dios predestina a los que antes conoció. ¿Cuál es ese antes? Antes de la fundación del mundo, antes de que la creación, de que el mundo fuese. Y el objetivo, la razón es para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, 1, y 2, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, hay una razón, que la Biblia lo dice claramente, que aquellos que Dios antes conoció, también los predestina, y es para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito, el mayor entre muchos hermanos. Entonces, hay una razón por la cual Dios hace esas 5 acciones, que son los 5 eslabones que conforman la cadena. Conocer, predestinar, llamar, justificar y glorificar. Hay algo que es curioso en estos versículos que acabamos de leer, y es las palabras que llamamos eslabones de la cadena, están escritos en pasado. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. 5 estados que se describen en modo pasado, es decir, que ya se dio por hecho. Pero hay un detalle, y es que el estado de glorificación todavía no se ha dado. A menos que estemos viviendo en el cielo y no nos hemos dado cuenta todavía seguimos luchando, batallando contra el pecado, contra nuestras pasiones, contra nuestros deseos, contra nuestras debilidades. Pero la Biblia dice
hablando del estado final de glorificación que está en pasado. De hecho, gramaticalmente, estas palabras, estos verbos, en el idioma original en que se escribió este libro, que es el griego koiné, están en lo que se conoce como verbo aoristo. Un verbo aoristo en el griego es una acción que ya se dio por hecho en el pasado. O sea, ya se dio por hecho. No es que se va a dar, sino que ya sucedió. Como le decía a los hermanos en la congregación, cada vez que hablamos de este tipo de temática, la única diferencia es una cuestión de tiempo. Pero ya en el pasado se dio, ya Dios conoció, ya Dios predestinó, ya Dios llamó, ya Dios justificó, que es que son los estados en los que se encuentra la iglesia actualmente, cada uno de sus integrantes, cada una de las ovejas de Cristo, pero también está glorificado y se presenta como algo ya hecho. La diferencia es solamente una cuestión de tiempo, aún no se ha consumado la glorificación, es lo que dice el mismo capítulo 8, esperamos la redención de nuestros cuerpos. Pero fíjese que ya Dios ya el apóstol Pablo lo da por hecho, lo da con una seguridad y por eso es que es una cadena irrompible. Está hecha por las manos del alfarero, de alfareros, que es Dios. Por eso es irrompible. Ahora, como ya les he dicho, esta cadena está compuesta por 5 eslabones y vamos a definir 2 de ellos en este corte antes de continuar con la programación. El primero es conocidos. Esa palabra conocidos del griego proginosko y significa conocer o saber de antemano. Significa prever, significa destinar. Es decir, que Dios conoció de antemano, Dios los previó de antemano, Dios los destinó de antemano a aquellos que van a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo y a aquellos que van a hacer que Cristo sea el mayor, el primogénito. Fíjese como dice Jeremías 1.5 hablando del profeta Jeremías, dice, antes de que te formases en el vientre de tu madre, te conocí, y antes que te nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, antes de que Jeremías fuese alguien en este planeta, ya Dios lo conocía y le trazó una meta, ser profeta a las naciones, le trazó un destino. Por eso cuando Jeremías quiso abandonar el oficio de profeta, dijo, quisiera dejarlo, o sea, pero es como la palabra de Dios es como un fuego que me quema por dentro y no lo puedo callar. Estaba allí el plan de Dios actuando en su vida y por lo tanto cuando Jeremías quiso abandonarlo, la palabra de Dios lo quemaba por dentro y al final Jeremías hizo lo que Dios le había destinado que fuese, profeta a las naciones. Amós 3.2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las naciones, de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. Y lo que resalta en este pasaje de Amós 3.2 es que dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Pregunta, ¿será que Dios no conocía a las demás naciones gentiles en el momento en que el profeta Amós escribía esto? Claro que sí. Pero ese conocer tiene un sentido de tener una relación más estrecha, más íntima, en este caso de Dios con su pueblo Israel. Es decir, que Dios no tenía relación con ningún otro pueblo que no fuese Israel y por eso le decía, a vosotros solamente he conocido. Nunca se trata de que Dios no sabía que existían los demás pueblos, sino que con ellos, con nosotros los gentiles, pues no había trato. Nosotros éramos, como decimos en criollo, un cero a la izquierda en esa dispensación, en esa antigua alianza, que sin embargo tenía promesas para nosotros los gentiles, que es lo que dicen los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces la palabra conocer es prever de antemano. Lo conoció, el verbo auristo, dado por hecho. Y también está la que sigue, que es la palabra que resulta bastante chocante para los que no son reformados, que no se adhieren a esta teología, es la palabra predestinar. Algunos dicen que Dios nos predestina en Cristo y que una vez que creímos en Cristo es que somos predestinados. Pero esa definición tiene una complicación o un problema para ellos mismos, porque ellos creen en la pérdida de la salvación. Nosotros los reformados creemos en la perseverancia de los santos, que Dios guarda sus ovejas y que ninguna serán arrebatadas de la mano del Padre ni de Cristo y que las guarda del mal.
Y por eso creemos que en todo hijo de Dios el resultado final va a ser la glorificación. Nada más y nada menos. La palabra predestinar, que es la segunda que aparece en la cadena, el segundo eslabón, es proorizo, que significa limitar de antemano, es decir, predeterminar. Significa también de determinar antes. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En este capítulo 1 de Efesios, sin salirnos de Romanos, el apóstol Pablo menciona varias veces la palabra predestinación y siempre lo dice que es una bendición, que es un beneplácito, según el puro afecto de su voluntad. Nunca vemos al apóstol Pablo decir algo en contra de la doctrina de la predestinación, sino por el contrario, lo ve como una bendición, lo ve como un beneplácito. Entonces, ese segundo eslabón dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y hay un propósito para ser santos y sin mancha delante de Él. No nos predestinó para vivir en el pecado. Como dice Romanos 6, somos muertos al pecado. No podemos vivir en Él. O sea, hay un propósito en el cual Dios escoge, llama, conoce y predestina a su pueblo. Ahora, esta palabra predestinación tiene algunas objeciones. Y la que más he escuchado es que nosotros los reformados hacemos mucho alarde de esta palabra, que la sobreenfatizamos, que levantamos una doctrina entera, un sistema entero con la predestinación y todo esto que ellos dicen. Y la objeción es que solamente aparece 6 veces en la Biblia, que por qué vamos a hacer una doctrina tan medular como esta si solamente aparecen 6 pasajes de las Escrituras. Pues esa objeción tiene un problema, y es el siguiente, ¿no? A lo largo de este tiempo yo he notado que cada vez que alguien quiere objetar las doctrinas de la gracia, la teología reformada, pues termina afectando otras doctrinas que son fundamentales en la fe cristiana. O sea, queriéndole disparar a la teología reformada, terminan haciendo daño a otras doctrinas que sí son fundamentales en la fe cristiana. Por ejemplo, si tomamos como cierta esa objeción de que solamente aparece la palabra predestinar 6 veces en las Escrituras y que por lo tanto no debemos darle tanta importancia, pues se caería la fórmula bautismal de Mateo 28:19. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque solamente una vez se menciona la fórmula bautismal en toda la Biblia. Entonces tendríamos que descartar la fórmula bautismal porque solamente se menciona una vez, si tomamos en cuenta esa objeción, el número de menciones. Ven cómo queriendo afectar la teología reformada en sus postulados terminan haciéndole daño al cuerpo doctrinal de la Iglesia de Cristo. O sea, si vamos a tomar en cuenta el número de menciones, entonces no deberíamos utilizar la fórmula bautismal porque solamente aparece una vez en la Biblia, en Mateo 28:19. Entonces, si valoramos una doctrina por el número de veces que se menciona, tendríamos que descartar la fórmula bautismal. Otra objeción que se presenta es, bueno, que ustedes los reformados se creen mejor que los demás. Así he escuchado en las redes sociales y en interacciones que has tenido este servidor. Y les voy a responder con lo que dicen las Escrituras. Allí mismo en Romanos, en el capítulo 9, versículos 19 al 24, aquellos que objetan lo que Dios hace, dice de la siguiente manera. Vamos a leer el 18 en adelante, que dice: de manera de quien quiere, tiene misericordia, y de quien él quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Cada vez que hemos tratado este tema en nuestra congregación, en la Iglesia Senda Reformada, este servidor le dice a los hermanos que nosotros no somos diferentes de los no cristianos. Somos hechos de la misma masa. Hemos sido hechos vasos de misericordia, pero de la misma masa corrupta. O sea, esa premisa de que nosotros los reformados nos creemos más que los demás porque nos creemos escogidos, elegidos, todo aquello que se nos acusa, olvidan que el ser humano viene de una masa corrupta. Solo que el alfarero de esa masa corrupta hizo vasos de misericordia y además hizo vasos de ira. Y nosotros, como Iglesia de Cristo, somos esos vasos de misericordia. Fíjense que este texto me llama mucho la atención como lo dice en la traducción al lenguaje actual. Es bastante buena como lo traduce allí. Vamos a buscarlo aquí. Traducción al lenguaje actual, Romanos 9, versículo 19. Vamos a leer 19. Dice en la nueva traducción viviente: ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Entonces, yo le respondo de esa manera a los que objetan de que nosotros nos creemos más que los demás. No, nosotros no nos creemos más que los demás. Nosotros hemos sido hechos de la misma masa corrupta, vasos de misericordia. Ni más ni menos. Y esto es lo poderoso de la teología reformada, que agarra al hombre, lo desnuda, lo humilla, lo destruye y lo deja postrado en el piso. ¿Por qué? Porque del hombre, salvo el pecado, no sale nada bueno. O el pecado es lo único que el hombre tiene y no es nada bueno de paz. Entonces la teología reformada humilla al hombre, humilla el ego. Por eso es que algunos la objetan, no la digieren. Claro, ¿a quién le gusta que le digan que estás mal? A nadie. Todos queremos que nos digan que le estamos bien, que somos victoriosos, para allá, que para acá. Pero las Escrituras se encargan de poner en su sitio al hombre y le dice: tú eres hecho de una masa corrupta y Dios tuvo misericordia contigo y te hizo un vaso de honra. Y digo más. Vámonos a 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Se los voy a leer en la misma nueva traducción viviente. 26 al 29 dice: recuerden, amados, que pocos de ustedes serán sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Entonces, a esa objeción de que nosotros nos creemos mejor que los demás, yo le respondo: nosotros no nos creemos más que los demás porque hemos sido escogidos de lo vil, lo menospreciado, lo que no es. De ahí nos sacó Dios. Eso nos pone a nosotros los pies en la tierra y decimos: gracias, Señor, porque todo es por gracia. Y de buena conciencia podemos darle la gloria a Dios, decir: solo a Dios la gloria, soli Deo gloria.
Todo es por gracia, todo lo que recibimos es por gracia, no hay nada, ningún mérito en nosotros. Todo es por la gracia de Dios. Bien, vámonos a dar los números de contacto. El más 58 414 239 9434, número de contacto con esta estación. Y nos pueden sintonizar en la www.conquista.ghmedios.com. Corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. Cuando algo en lo más profundo de tu ser está diciendo lo que debes hacer, cuando algo en lo más profundo de tu corazón está enseñando lo que es la verdad, puedes escuchar, se hace más fuerte ya. Sientes que te inunda el corazón. Y tú sabes bien que le necesitas a él, amigo, porque no dejas ya de tú sabes que es verdad. No hay otro lugar a donde ir. Cuando algo en lo más profundo de tu interior te suplica que hagas una decisión, puedes escuchar, se hace más fuerte ya, y sientes que te inunda el corazón. Y tú sabes bien que le necesitas a él, amigo, porque no dejas ya de correr. Y tú sabes bien que le debes tu vida a él, porque sabes que su vida él dio por ti. Y tú sabes que tú eres de él, dale tu todo a él, dale tu vida a él, porque todo lo que buscas lo vas a encontrar en él. Y tú sabes bien que le necesitas a él, amigo, porque no dejas ya de correr. Y tú sabes bien que le debes tu vida a él,
3:23 de la tarde. Estamos en su espacio radial Pura Letra por Conquista 106.5 FM. Bien, en el corte anterior comenzamos hablando acerca de la cadena de oro de la salvación y hablamos de los dos primeros eslabones, conocidos y predestinados. Estuvimos hablando algunas de las objeciones que se obtiene o que se tiene contra la palabra o la doctrina de la predestinación. Y mencionamos que una de ellas es que aparece solamente 6 veces en la Biblia y que nos acusa a los reformados de enfatizar tanto una doctrina cuando solamente aparece 6 veces. Y nosotros respondemos a esta objeción, que si es por el número de menciones, pues deberíamos descartar la fórmula bautismal de Mateo 28:19, porque solamente aparece una vez en toda la Biblia. Mientras que la doctrina de la predestinación, en sus sinónimos como son escoger, elegir, aparecen por toda la Biblia desde el mismo libro de Génesis. Desde el mismo libro de Génesis se ve la elección de Dios, de un pueblo especial para Él. Entonces, bueno, hemos visto 2 eslabones. Vamos a pasar al tercer eslabón, que es el llamados. La palabra llamar, vamos a buscar por acá, el versículo 29. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. La palabra llamados, del griego kaleo, significa llamar, pero llamar en voz alta. También significa convidado, también significa convidar. Pero la diferencia entre esta palabra de llamar en voz alta al pasaje, por ejemplo, de Mateo 22:14, donde dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, difiere un tanto, no es la misma. En castellano se ve igual, y se pierde de vista el significado real, pero no es lo mismo ese pasaje donde habla de muchos llamados y pocos los escogidos. En Romanos 8:29 tiene un propósito específico y en este caso es ser pueblo de Dios. Es decir, cuando dice Romanos 8:30, a estos también llamó, los llamó con un propósito definido, ser pueblo de Dios. No los llamó por llamarlo, no como cuando uno llama a alguien y puede que nos que nos escuche, puede que no. En este caso, cuando Dios llama, a esos que llama, oyen. Y fíjense que la palabra llamados, en este caso, en comparación con Mateo, que significa klectos, que significa invocar, llamar, por definición invitado, en el caso de Romanos 8:30, se usa del llamado del Evangelio, pero aquí no es el llamado que uno hace cuando está predicando, sino el llamado eficaz de Dios. Definición de Vine, del diccionario Vine, diccionario de palabras hebreas y griegas. Dice Vine, se usa del llamamiento del Evangelio, el llamado, en pasajes como Mateo 20:16 y 22:14, que hemos citado. Pero no aquí se refiere al llamamiento eficaz, como en las epístolas y en pasajes como Romanos 1, 1:6 al 7, 8:28, que estamos leyendo. 1 Corintios 1, 2, 24. Entonces, el llamado que se da aquí en este pasaje de Romanos 8:30 es llamado a salvación, el llamado eficaz. Ese es llamado que cuando Dios lo hace, hasta los muertos lo oyen. No hay escapatoria allí, hasta los muertos oyen ese llamado. Ese es el llamado a ser pueblo de Dios. Entonces, no es un llamado como cuando nosotros predicamos el Evangelio, que puede ser ignorado, ¿no? En este caso es el llamado eficaz de Dios. Y cuando Dios llama eficazmente, ese conocido, ese predestinado, va a responder al llamado. Ese es el segundo eslabón de la cadena. Pasamos al cuarto eslabón, que es la justificación. Y a los que llamó, a estos también justificó. La palabra justificar significa rendir, es decir, significa mostrar consideración
como justo o inocente, o como decimos en otras palabras, la declaración de justicia, de inocencia de Dios. Eso es lo que significa la palabra justificar. Es una palabra que tiene un sentido judicial. De hecho, es como que el ser humano está en una corte, en el tribunal de Dios, y Dios dice, hablando de sus conocidos, de sus predestinados, de sus llamados, dice, usted, fulano de tal, pecador, convicto y confeso, ha sido declarado inocente por los méritos de Cristo. Eso es la justificación. La justificación entonces es como Dios mostrando a hombres que son culpables, muertos, reos de muerte, en continua rebeldía contra Dios, presentándolos como sin pecados y viviendo en paz con Él. En otras palabras, la justificación es la declaración de inocencia de Dios. Entonces Dios a los que conoce, a los que predestina, a los que llama, los declara inocentes, pero no una inocencia basada en nada, sino en los méritos de Cristo. 1 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justificación es un acto que sucede de manera única e irrepetible. No sucede varias veces en la vida del creyente, no, es una vez y para siempre. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Dios es el que declara inocente, Dios es el que antepone los méritos de Cristo por encima de la maldad, de la pecaminosidad del ser humano. En otras palabras, cuando Dios ve a un hijo de Él, a un hijo suyo, a un hermano de Cristo Jesús, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, no ve los pecados que hay en Él, sino ve los méritos de Cristo imputados en Él. Que esa es otra forma como se conoce la doctrina de la justificación, la doctrina de la imputación. Es decir, que al cristiano se le cargan los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección a la cuenta a favor de ese creyente. Y ya Dios no lo ve como un culpable, no lo ve como un pecador, no lo ve como un vaso de ira preparado para perdición, sino que lo ve justo como Cristo. Hasta eso llega la obra perfecta de Cristo en la cruz, a que Dios declare inocente y sin mancha a alguien que hasta hace poco era culpable, era reo de muerte. Eso es la justificación, la declaración de inocencia de parte del creyente. Eso es la justificación. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien tenemos entrada a esta fe por esta gracia en la cual estamos firmes en esta esperanza. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, estamos firmes, eso es la justificación. Por eso es una cadena irrompible, porque en ninguno de sus eslabones se pierde alguien, y con eso vamos a cerrar en la conclusión. Finalmente llegamos al último, el quinto eslabón, el de la glorificación. Y la palabra glorificar significa estimar como glorioso en una aplicación muy amplia. Significa alabar, dar gloria, glorificar, glorioso, recibir honra. ¿Cuál es nuestra gloria? ¿Cuál es nuestra honra? Ser hechos semejantes a la imagen del Hijo de Dios. A la imagen del Hijo de Dios. Eso es la glorificación. Y si leen bien atentamente el pasaje, está en pasado. Verbo auristo, una acción ya consumada en el pasado, algo ya dado por hecho. Entonces, eso es la cadena de oro de la salvación, una cadena irrompible. Y vamos a definir en el próximo corte por qué es irrompible, por qué nosotros los reformados decimos que es irrompible, por qué. ¿Qué va a pasar con aquellos que Dios llama? ¿Serán los mismos que van a llegar a la glorificación, o habrá una disminución o aumento en la cadena? Eso lo vamos a contestar en el siguiente corte. Bien, más 58 414 239 9434, el número de la estación.
el 0414-172-5623 para establecer contacto con este espacio. Vámonos a un corte musical. Quiero ver a Cristo, poderle tocar, decirle te amo. Ábreme oír, ayúdame a oírte. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo, poderle tocar, decirle te amo. Ábreme oír, ayúdame a oírte. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo. 3:37 de la tarde, estamos en su espacio radial Pura Letra. Estamos en la sección Hablemos de, y hemos estado hablando acerca de la cadena de oro de salvación, la cadena irrompible.
Una cadena compuesta por 5 eslabones: conocer, predestinar, llamar, justificar y glorificar. Hemos definido cada uno de esos eslabones y hemos dicho que es una cadena irrompible. Es irrompible porque su forjador es Dios y lo que Dios hace es perfecto. Entonces, todo lo que Dios hace tiene un fin y un propósito. Y en este caso de Romanos, en esta cadena, el propósito es para ser hechos, 1, conforme a la imagen de su Hijo, y 2, hacer de Cristo el primogénito, el hijo mayor, entre muchos hermanos. Bien, hemos dicho que es irrompible y dejamos una pregunta en el corte anterior. ¿Será que en el proceso de esa cadena alguien se sumará a ella, alguien se restará, se perderá, se romperá algún eslabón en esa cadena? Dicho de otra forma, alguno de esos que Dios conoció de antemano, desde antes de la fundación del mundo, no llegará hasta el último eslabón en ese proceso llamado salvación, o en esa etapa llamada salvación. Son preguntas que surgen en cuanto a esto, ¿no? Y la respuesta es que todos los que empiezan en la cadena, en el eslabón de conocer, son los mismos que van a terminar siendo glorificados. ¿Por qué decimos esto? Hay una palabra que se menciona varias veces en el pasaje. Porque a los que antes conoció también, esa es la palabra que aparece varias veces. Se menciona una. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. En el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también, la segunda mención, llamó. Y a los que llamó, a estos también, tercera mención, justificó. Y a los que justificó, a estos también, cuarta mención, glorificó. Esa palabra también, del griego kai, tiene una fuerza de acoplar y de acumulativa, es decir, se puede traducir como así, aún, entonces, etc. A menudo usada en conexión con otras palabras de la misma manera. Y se puede traducir también de la misma manera en verdad. Entonces, sabiendo todo esto que hemos estudiado, ¿cuál es la conclusión? Si esa parte, si la palabra también significa acoplar, significa aún así, así. Es decir, que los que están en el primer eslabón son los mismos que van a llegar al final del eslabón. Ni uno más, ni uno menos. Eso es lo que nos dice las Escrituras. Eso es lo que lo dice la definición haciendo exégesis al texto. Son los mismos, o sea, ni uno más ni uno menos. De hecho, Romanos 11:25 habla de la plenitud de los gentiles. Esa palabra plenitud significa rellenar, significa terminar, significa cumplimiento. Eso es lo que significa la palabra también. A los que Dios llamó, o a los que conoció, también los va a llamar, también los va a predestinar, también los va a justificar, también los va a glorificar. Ni uno solo en ese proceso se va a perder. Las palabras de Cristo son muy claras en el Evangelio según San Juan capítulo 10. Mi Padre que me las dio, hablando de las ovejas de Cristo, es mayor que todos y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Jesucristo dijo que Él es el buen pastor. Si a Cristo se le pierde una oveja, una sola oveja que se le pierda a Cristo, Él deja de ser el buen pastor. Una sola nada más que se le pierda, deja de ser el buen pastor. Pero Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y nadie las arrebata de la mano de Él ni de su Padre. Hay una doble mano, o sea, dos manos cuidando las ovejas, la mano del Padre y la mano del Hijo. ¿Qué más queremos nosotros? Entonces tenemos esa esperanza, aquellos que hemos conocido a Dios, y como dice el versículo de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas ayudan a bien, pero dice el pasaje, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y definimos que llamado es el llamado eficaz que hace Dios, un llamado que hasta los muertos lo oyen, porque es el llamado que hace Dios de manera eficaz, un llamado con propósito. Eso es lo que nos dice este pasaje. En conclusión, hermanos, podemos estar seguros, aquellos que hemos creído en Cristo, de que la buena obra que Él comenzó la va a terminar, la va a perfeccionar. Somos una obra somos una vasija que ya ha sido elaborada, pero que estamos en ese proceso de embellecimiento para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Pero estamos seguros de que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, por si acaso apareciera por allí, ni el coronavirus, ni la economía, ni nada de lo que usted se puede imaginar, nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vámonos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. Es creador del mundo en derredor y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, solo Dios, tan solo Dios nos da su luz en la oscuridad y el plan eterno que trazó ningún hombre cambiará. Es Dios, Él solo es Dios, Dios, tan solo Dios. Es digno del trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a tan solo Dios será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón jamás allí se cansará de Dios y solo Dios. Es digno del trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios, Dios, tan solo es digno del trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. Tan solo a Dios, que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan
es: ¡hemos vencido! Bien, de esta manera hemos llegado al final de Pura Letra, la Reforma Continúa. Este programa fue transmitido gracias a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo a través de esta emisora Conquista 106.5 FM. Transmitimos desde Cartanal, municipio de Independencia, en el estado Miranda de la República Bolivariana de Venezuela. También llegamos a ustedes gracias al apoyo de la Iglesia Senda Reformada, la primera iglesia reformada en Cartanal, bajo la cobertura de la Iglesia Reformada en América, la RCA, con la pastora María de Chacín. Estamos ubicados en el sector Brisas de Cartanal, en la calle Urdaneta. Tuvimos la bendición y el inmenso placer de producir para ustedes en la edición, postproducción y controles de Igna Pérez. En la coordinación de la estación, el pastor e ingeniero Jackson Vanegas. En la dirección general, la licenciada Geraldine Acosta de Moncada. Y quien tuvo el gusto de hablarles, a Anthony Gamaliel Velasco, certificado de locución 61.411, en YouTube, TikTok e Instagram como @puraletra_RCA, quien se despide diciéndoles: solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria, solo y Dios gloria. Bye.